siguiente. Les agradecemos la permanencia a esta primer jornada en Psicología y Psicoterapia para adolescentes y damos la bienvenida al doctor Samuel Islas Ramos. Me daré a la tarea de presentar su reseña académica y pues bueno, vamos identificándolo, lo tenemos aquí al doctor Samuel Islas Ramos. Él es doctor en Educación Superior, maestro en Administración de Negocios, licenciado en Psicología. Es presidente del Colegio Morelense de Psicología en periodo del 2024 al 2026, secretario general del Consejo Mexicano de Psicología en el periodo del 2022 al 2025, director de Ágora Clínica de Salud Emocional y docente de las Universidades Autónoma del Estado de Morelos, del Valle de Tlaxcala, Continental de Perú y Superior de Guadalajara, Chile. Es licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Administración de Negocios por la Universidad Latina, doctor en Educación por la Universidad Jan y especialista en Programación Neurolingüista por la Atlantic International University. También tiene una especialidad como terapeuta en situación de crisis por la Organización Mundial de la Salud, Cruz Roja Internacional y Mexicana. Certificado profesional en psicología mediante evaluación curricular por el Consejo Mexicano para la Certificación Profesional en Psicología, AC. Es instructor avalado por el Instituto de Capacitación Tecnológica de Morelos, México, y perito en psicología clínico forense con las actualizaciones por la Universidad de Guadalajara, con aval de la Suprema Corte de Justicia de la Federación. Titular del programa radiofónico de la Ciencia a la Conciencia, programa semanal que es transmitido por el 91.1 FM y también en www.agoraconmigo.com. Titular de la columna periodística semanal Tu psicólogo de cabecera, perdón. Miembro de la Asociación Latinoamericana de la Formación y Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI, la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, ULAPSI, el Consejo Mexicano de Psicología, Ágora, Clínica de Salud Emocional, Colegio Morelense de Psicología y la Federación de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, FENAPSIME. También es autor de diversos artículos y libros. Nos acompaña desde el estado de Morelos y es un gusto tenerlo y poder escucharle. Doctor Samuel, le envío un fuerte abrazo y lo dejo con nuestro auditorio. Muchísimas gracias, Araceli. Efectivamente, a mí también me da muchísimo gusto y ver a tantos amigos, colegas aquí. Gracias, Marco, por la invitación, a Carlos, que está por aquí, a Armando, en fin, a todos, a todos, a todos. La doctora Lulú, qué gusto verla también por acá. Y bueno, hoy voy a platicar sobre un tema, voy a compartir pantalla y es un tema que en lo profesional me ha traído una gran satisfacción y trabajo, que es ahora es un modelo de intervención para adolescentes que se llama el mundo de la adolescencia, que tiene más de, bueno, con derechos de autor es del 2010 a la fecha, ya años atrás trabajamos ya con adolescentes y empezamos a construir este modelo de intervención psicoeducativo, ¿no? Es un modelo que fuimos desarrollando desde antes y nació el mundo de la adolescencia un poco en alguna secundaria con niveles de violencia muy altos. Tenemos ahorita el caso de Fátima, que es un caso emblemático interesante por demás, pero en la tierra de Emiliano Zapata, en Villa de Ayala, en Zapata, en el estado de Morelos, aquí teníamos niveles de violencia tan altos que los adolescentes los agarraban y los querían echar al caso de carnitas. Eso fue algo que a las autoridades les alarmó mucho y entonces me piden ayuda para buscar un modelo. Y ahí es donde justamente nace el mundo de la adolescencia, empezando a ocuparme, evaluando, haciendo, porque decían, vamos a llegar y vamos a cantarle a los niños, a los adolescentes, que no se droguen, que la vida es bella, y tener temas de salud psicológica, salud emocional, salud sexual y también salud mental,
para ir entendiendo qué es lo que le estaba pasando a ellos, ¿no? Y ahí es donde nace, en la inspiración propia de adolescentes, en búsqueda de algunas ideas para ir construyendo. Empezamos evaluando adolescentes, pero por muy rápido que sea una batería psicométrica, era muy tardado el evaluar a toda una secundaria de más de 1,500 estudiantes, ¿no? Entonces, empezamos ahí justamente todo ese trabajo. ¿Por qué la adolescencia? Bueno, porque es una de las etapas más complicadas, donde prácticamente pocos colegas o pocas instituciones le quieren entrar. ¿Quién le entra a la escuela porque ahí los son donde los tienen, pero con un montón de complicaciones para ellos. Lo tienen la iglesia, y los chicos en esta etapa de la adolescencia donde menos quieren entrarle es a la religiosidad, y hay consumo de sustancias, de estupefacientes. Los profesores y los padres no saben qué hacer con ellos, y bueno, entran en niveles de frustración muy alto, con complicaciones muy elevadas, y aquí es donde vienen a conflictuarse todo eso. Y ahí es justamente en esas conductas de las y los adolescentes donde encontré un mundo de oportunidades para poder incidir, y a partir del trabajo que he hecho con adolescentes, he partido de una frase con la que regularmente inicio este tipo de ponencias, que es, atendamos a un niño y vamos a prevalecer la especie humana. Pero si logramos hacer y transformar a un adolescente en un adolescente estable, en un adolescente que pase y comprenda toda la diversidad de su evolución, seguro vamos a ser adultos felices. Entonces encontré que en la adolescencia empezamos a perder este pensamiento mágico, este pensamiento concreto que nos decía Piaget, y pasa a un pensamiento abstracto, y entonces empezamos a construir a adultos significativamente felices. Y de ahí parte la importancia de ir construyendo y trabajando, interviniendo con adolescentes. Ese es un modelo que tanto se basa en un modelo diagnóstico, que ahorita vamos a ir afinando un poco más, este software interactivo que así se llama el mundo de la adolescencia, que empecé con servilletas. Recuerdo mucho que cuando inicié estaba tomando un curso de actualización en epilepsia, cuando se me ocurrió hacerlo en un ambiente digital, y entonces me senté por semanas y semanas con un amigo informático y le decía, esta es mi idea, no sé cómo hacerlo, tú eres el experto en informática, yo solamente soy psicólogo, y entonces fuimos construyendo esto que después se llamó el mundo de la adolescencia. Y ahora el mundo de la adolescencia es un modelo de intervención, pero así creció. ¿Esto qué es? Es un ambiente digital donde sentamos al adolescente entre 30 minutos hasta 120 minutos, que es el promedio que se tardan los adolescentes en interactuar con el entorno digital, que ahorita se los vamos a presentar, y que a partir de ahí sale un prediagnóstico que podemos ir determinando. Y a partir de ahí diseñamos un modelo de intervención con adolescentes, con una metodología específica en adolescentes, que es justamente esta parte de, justamente en la parte vivencial. Un adolescente ya no está para poder sentarse y recibir. Ya hay tanta energía, hay tanta diversidad hormonal, física, biológica, psicológica, que lo que menos quieren es sentarse a escuchar. Y entonces toda la metodología que utilizamos con el mundo de la adolescencia debe de ser completamente vivencial. Pero también, para poder generar o tener éxito en esto que ya pasa a ser modelo de intervención, tenemos que trabajar forzosamente con padres. Y ahí creamos unos principios que denominamos Club Padrísimo. El Club Padrísimo es un espacio de padres para padres, entre padres. Y entonces generamos una vinculación más empática para las y los padres de familia, bueno, padres y madres de familia de una comunidad escolar. Y obviamente el personal docente. Se trabaja mucho con los docentes, y cada vez que llegamos a una escuela se les deja este software y se les capacita a los docentes
para que las siguientes generaciones puedan aplicarles nuevamente el mundo de la adolescencia y tengan una idea de cómo es que llegan los adolescentes a cada secundaria, ¿no? A pesar, este fue pensado en secundaria, sin embargo se ha ido implementando y se ha hecho practicando en diferentes niveles. Encontramos que tiene buena efectividad desde cuarto año de primaria y hasta cuarto semestre de bachillerato. Ese es el impacto que tiene el mundo de la adolescencia. Antes no, ya no hay eficiencia en niños, antes, y ya después cuando entran en quinto semestre los chicos entran en una dimensión diferente de su propia realidad. Entonces, por eso es que está encuadrado en eso. Inició en secundaria, pero vimos esos campos de oportunidad desde el mundo de la adolescencia. Algunos de los resultados que fuimos encontrando, que vamos a empezar primero del lado derecho, algunos de los principios que encontramos, cuáles son los principales problemas a los que se están enfrentando las y los adolescentes. Bueno, uno, son presiones entre sus compañeros. Vemos que de repente para poder formar parte de un grupo hay ciertos estándares que ellos mandan. Y ahí el tema de los retos es parte de esto que nos estamos enfrentando con las y los adolescentes. Ausencias, miedos, soledades y parte de sus padres. Uno de los datos de depresión que encontramos en niños, y como aplicamos tanto a comunidades rurales como a comunidades urbanas, nos encontramos, por ejemplo, en el estado de Morelos, voy a hablar específicamente en Cuautla, donde son los datos que voy a presentar, en una muestra poblacional de más de 5,000 adolescentes, donde ahorita vienen los resultados específicos, pero, por ejemplo, en caso de ausencias, miedo, soledad por parte de los padres, es que en unas comunidades los adolescentes se sentían solos porque los padres iban a trabajar los dos todo el día y ellos se quedaban solos. O también aquellos padres que se iban a trabajar al norte del país, a Estados Unidos, y que también se quedaban solos y se quedaban a cargo de los abuelos o las abuelas o tías y tíos. Y de todas maneras, la percepción del adolescente era de soledad, ¿no? Las acusaciones, por ejemplo, típico errores de los padres, es decir, es que por tu culpa tu mamá y yo estamos juntos, o veniste a alterarnos nuestra vida, entre otras cosas. Y entonces esa misma práctica de comunicación que ellos reciben, imagínense entre pares cómo se llega a dar el encontronazo de violencia. Las adicciones, que es hemos encontrado, por ejemplo, que los adolescentes deben pasar por 3 fenómenos a lo largo de su etapa del adolescente. Una, el consumo de algún tipo de droga legal o ilegal, el probar una relación erótica con alguien diferente a su sexo o algún tipo de los 27 tipos de relaciones que estamos teniendo, y tener una conducta de riesgo, ¿no? Para haber participado en algún reto o en alguna conducta de riesgo que puede estar teniendo. Son 3 fenómenos que hemos encontrado que los adolescentes están pasando a lo largo de su vida. También presentan descargas hormonales, el trastorno por evitación, el bullying, el trastorno disocial, que bueno, tiene el trastorno por evitación, sí o sí todos debemos de pasar por ahí. De acuerdo a manuales como el CIE, nos va diciendo que la evitación es pues, el ir despertando hormonalmente, pero se convierte en un trastorno porque tiene las características de repetirse, ser constante por más de 6 meses, y tiene esa peculiaridad, ¿no? Las redes sociales, la pornografía, también ahora hay un libro muy bueno que se llama Un bocadillo de la tecnología, escrita por un amigo, donde narra justamente cómo presenta ansiedad terrible en los adolescentes que dejan su celular perdido o olvidado un día, ¿no? O que no tenga la clave para que puedan los padres revisar qué es lo que hay. Y también pornografía, ¿no? La pornografía, vimos también en el caso emblemático de esta niña, como también el ciberbullying. Hay un libro muy bueno, muy recomendable, que así se llama Ciberbullying, de Nelson Sicabo y Diana Lesme, amigos latinoamericanos de Alfepsi, que hablan y narran perfectamente cómo se deben dar las condiciones para
crear las redes, cómo afectan las redes sociales al desarrollo del adolescente. Y lo vemos en el caso de Fátima, cómo las redes sociales están impactando y la inteligencia artificial, el mal uso de la inteligencia artificial en ese sentido, ¿no? La pornografía, están siendo carne de cañón los adolescentes para el crimen organizado y bueno, es por eso que se encuentran altamente vulnerables. Estos son algunos de los casos más preocupantes que tenemos, el abuso sexual. Tenemos un dato alarmante y en uno de los temas que más nos alertan es que el abuso sexual masculino está por arriba del abuso sexual femenino. Creemos a veces que las niñas son las que presentan mayor número de abuso sexual. En este tipo de investigaciones lo que nos hemos encontrado es que presentan mayor, si en un grupo de adolescentes que tienen alrededor de 30 a 40 estudiantes, uno o ninguno son mujeres, pero hemos encontrado regularmente de 1 hasta 3 casos de abuso sexual por grupo, y uno o ninguno es mujer y 1 o 3 llegan a ser varones. Es al triple en ocasiones el abuso sexual masculino y que es uno de los puntos que a mí en lo profesional me ha alarmado mucho y hemos trabajado mucho con las infancias de varones para ir evitando el abuso sexual con ellos, porque si el abuso sexual femenino no se expone, el masculino menos, es totalmente ajeno a ello, ¿no? La ansiedad sexual, propiamente por el desarrollo hormonal que están teniendo, hemos encontrado masturbación excesiva, y aquí cuando hablamos de masturbación excesiva, sabemos que la masturbación es un proceso natural, pero cuando hemos encontrado que los adolescentes, cada clase de la secundaria, llegan y después de la secundaria siguen masturbándose en un promedio de 12 a 25 veces al día, es cuando ya hablamos de una masturbación excesiva por parte de los adolescentes. Y algunos otros retos, bueno, pues algunos problemas que tenemos de la conducta alimenticia. Esto ha sido muy alarmante, que incluso otra colega, Angélica Pérez, que es especialista en trastornos de la conducta alimenticia en Guadalajara, ha tomado datos de estos resultados para poder desarrollar ella sus trabajos de campañas sobre defensa del cuerpo, en fin, una serie de situaciones, ¿no? La conformación de bandas juveniles, el consumo de drogas, la violencia familiar y la depresión son parte de los retos que el mundo de la adolescencia trata de intervenir al respecto. A manera de antecedentes, les decía, en el 2010 se logró tener los derechos de autor sobre el mundo de la adolescencia a partir de esa secundaria que les hablo, que es en el municipio donde nace y desarrolla Emiliano Zapata todo su trabajo y toda su trayectoria. Y bueno, dentro de la descomposición social que hemos estado teniendo y las diferentes problemáticas que los adolescentes no logran encontrar esa vinculación con su entorno sociocultural, y eso lo llevan a tener prácticas de riesgo como el cutting, por ejemplo, el abuso sexual, las adicciones, y el caso del bullying va a haber, pues implica un deterioro de la percepción del niño o del adolescente para consigo mismo, incluso en lo futuro. Incluso personas que sufrieron bullying y fueron atendidas nos han referido que ya como adultos, porque desde el 2010, bueno, ya los adolescentes, ahorita ya son adultos, así que cuando sufrieron abuso de violencia escolar, que ese concepto, déjenme compartirles que Julio Caroso, un colega peruano, que ha desarrollado este trabajo de una manera magistral, que va a haber un diplomado próximamente en esto, en una organización como Alfepsi, se está trabajando muy fuerte con este concepto de acoso escolar. Ya cambiar el concepto de bullying por acoso escolar, que es un concepto que reconocemos más dentro de nuestra cultura latinoamericana. Bien, el modelo de intervención como tal consta de 5 etapas, ¿no? Desde que es la evaluación, el diagnóstico,
El trabajo con adolescentes, el trabajo con docentes y obviamente el trabajo con padres de familia, como les he venido platicando, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, la primera etapa, que es la evaluación, que es consta de esta intervención, pasamos a los adolescentes al centro de cómputo, ¿no? Todas las escuelas en este momento tienen un centro de cómputo o un centro de medios o una aula de medios, y la mayoría tiene por lo menos de 15 hasta 50 computadoras habilitadas. ¿Qué hacemos? Instalamos el software a todas las computadoras y se les deja al adolescente, en realidad es en promedio de 30 hasta 90 minutos que están los adolescentes interactuando con software. Y lo único que se les da la indicación es, se preparó un curso especialmente para ti. No está Daniela. No está. Hola, hola. Hubo una, no pasa nada. Y entonces tienes esta interacción con ellos y ellos buscan. Déjenme decirles que, bueno, la metodología se hace un análisis, bueno, se les pide que entren y convivan. Vamos a encontrar que en el software vamos a encontrar varios errores ortográficos que están diseñados y están puestos muy a propósito para que el adolescente reconozca que tiene errores ortográficos, y aparte tiene una peculiaridad: cuando tú le das clic en un espacio, empieza a leer. En el caso del espacio para mujeres la lee un varón, en el caso de los varones lee una mujer, ¿no? Esto por aquello del complejo edípico que pueden estarse desarrollando, y no es precisamente un tema que tenga que ver con el psicoanálisis, pero bueno, se encontró esos beneficios, incluso el tipo de letra, que las mujeres tenían mayor empatía, era el Arial Gothic, que es el tipo de letra que las mujeres sentían más empáticas, y en el caso de los varones se utilizó Papyrus, que es también en investigaciones alternas, veíamos cuál era el tipo de letra que más usaba, ¿no? Incluso hay expresiones, hay alguna que otra grosería, para que los adolescentes se puedan llegar a sentir más empáticos. Después de los resultados se hacen análisis factoriales para determinar estadísticamente cómo vamos a trabajar el diseño de intervención, porque a partir de este diseño de intervención, de este análisis factorial, es como vamos a ir desarrollando esta situación, ¿no? Tiene una psicometría analítica para ir entendiendo, tiene 3 enfoques, ¿no? Es una psicometría analítica para que el adolescente se sienta libre de expresar lo que él quiere. Tiene una interfaz amigable, que en realidad, a pesar de que sea una interfaz amigable, ya para estas alturas del partido, a pesar que hemos hecho algunas modificaciones, ya se llega a ver un poco desfasado, ¿no? No tan interactivo como sucedió en sus inicios, pero bueno, estamos trabajando también en el 2.0 para mejorar la interactividad. Y bueno, tiene un potencial, porque lo hemos trabajado en algunos países latinoamericanos, con algunas secundarias, con el mismo nivel comparativo en Perú, en Costa Rica y en Colombia, que hemos tenido la oportunidad de aplicarlo, y aquí en México, en varios estados del país, para tener datos. Repito lo que vamos a mencionar ahorita. Ese es el mundo de la adolescencia. Esa es la pantalla principal de cómo aparece. ¿Por qué? Porque encontramos que el mundo del adolescente, el adolescente, es su habitación. Y entonces encontramos la habitación de la mujer y la habitación del hombre. Algunos colegas me decían, ¿pero por qué rosa y azul? Bueno, pues es como está direccionado así. Me hubiera gustado poner multicolores, pero los adolescentes, cuando se hizo una investigación también para ver cómo se encontraban empáticos, y creo que así fue como les gustó. Y vienen preguntas: ¿cómo veo? ¿Cómo escucho? ¿Cómo huelo? Y la boca, y mis manos, y mis pies, y mis sentimientos, y mis pensamientos, y mi sexualidad, y mi pasado, mi novia, mis amigos, en fin. Y ustedes le dan clic en los espacios, y entonces lo que aparece es una voz, y hay toda una historia, pero también aquí tiene la peculiaridad de que se lee solamente la mitad, porque una de las intenciones es fomentar la lectura. Y entonces ahí cada clic que le hacen se va sumando
por eso es un análisis analítico, porque vamos sumando clics, un poco con la misma lógica de que alguna prueba, si le marcas más aquí, si le refieres más acá, ahí es donde hay mayor interés por parte de los adolescentes. Los datos que voy a presentar abarcan a 22 secundarias del municipio de Cuautla, en Morelos. Se trabajó con 19 secundarias. De 22 trabajamos solamente con 19, 3 no quisieron participar en este estudio. Se trabajaron con 144 grupos, que fueron 5.040 estudiantes evaluados, que esto implica que fue el 37.5% de la población total de los adolescentes del municipio de Cuautla, de los cuales trabajamos con la totalidad. O sea, se trabajó solamente con 5.040 por diversas razones, como que en un día no nos permitieron trabajar, llegamos y decían, no, con este grupo no se puede trabajar. Bueno, pero al momento de hacer la intervención sí se trabajó con todos los grupos, ¿no? Esas fueron las patologías más recurrentes: ansiedad sexual en 77 grupos, anorexia y bulimia 69, abuso sexual 63, de los cuales encontramos 131 casos de abuso sexual específico, ¿no? Formación de bandas, aceptación social, consumo de drogas, baja autoestima, trastorno por evitación, depresión, iniciación sexual sin abuso sexual, rebeldía, violencia en el noviazgo, bullying, agresión, violencia familiar, violencia sexual temprana, ansiedad, retraso mental leve, ideación suicida, falta de comunicación, referencia sexual y pérdida de un ser querido. Son los rasgos patógenos que encontramos en los adolescentes, que es la segunda etapa, que es sacar el diagnóstico. Ya tenemos todos los clics y los clics transformados en eso. Hay un manual en el cual ya tenemos todo sistematizado, incluso plataformas, plantillas de Excel, donde nada más vamos llenando los clics y logramos tener de una forma más eficiente este prediagnóstico. Y después viene la parte interesante de que ya tenemos un grupo, y un grupo sacamos las 3 principales conflictos que tienen cada uno de ellos, y entonces lo que hacemos es crear el modelo de intervención. Y a cada grupo le vamos a dar 3 talleres de los temas que ellos salieron con mayor recurrencia. Y entonces la mayoría de los adolescentes que escuchamos los comentarios es, oye, ¿cómo sabías que yo quería o yo me interesaba ese tema? Ese es uno de los temas más recurrentes que tenemos en este proceso del adolescente. Y eso nos ayuda a que tengamos mayor vinculación con ellos y nos permita generar esta empatía, porque ellos están escuchando verdaderamente lo que ellos quieren, ¿no? Y dentro de los 3 temas, por ejemplo, la higiene sexual, sí se trabajaron con talleres de higiene sexual para abordaje de tabús, brindar información sobre métodos anticonceptivos, entre muchos otros, ¿no? También, en vez de trabajar con el tema de violencias, hablamos sobre el buen trato, que es un programa para mejorar las relaciones entre pares y también con los superiores, y así establecer un nuevo paradigma de relación social con las y los adolescentes. Les decía también, y eso también incluía el buen trato con docentes. Con docentes trabajamos 2 cosas, el buen trato y inteligencia emocional. ¿Para qué? Para mejorar la vinculación que tengan estos docentes con sus estudiantes. Y finalmente el Club Padrísimo, ¿no? Que es la capacitación a padres sobre cómo establecer relaciones positivas con los adolescentes. Y cuando llegábamos con ellos es porque ya sabíamos qué era lo que le pasaba. A veces nos juntaban solamente a primeros, a veces a segundos, a veces a terceros, o a veces a toda la escuela. Y eso nos permitía poder tener esta vinculación con todos. Y cuando nos decían nada más pueden hablar con todos, agarrábamos las principales problemáticas que estábamos presentando y también dábamos el apoyo. El mundo de la adolescencia como software también tiene un apartado tanto para docentes como para padres de familia, donde a los padres de familia le vamos enseñando cómo poder comunicarse con sus hijos, cómo poder abordar algunos temas que son muy difíciles, y hay consejos muy claros de cómo abordar estos temas, que a veces los padres no se atreven a hacerlo, y a través del Club Padrísimo podemos ir ayudándoles a tener esta vinculación, ¿no? Bueno, se recolectan los datos, se analizan los datos y se hace una interpretación. Les decía, ya hay páginas de Excel, rapidísimo metemos los datos, incluso vinculamos
todos los datos estadísticos y de esa manera sale este tipo de información. Dentro del análisis social encontramos, bueno, una descomposición familiar y violencia, que son los dos temas más recurrentes de acuerdo a los datos estadísticos, ¿no? Uno, como el abuso sexual, y aquí, pues, podemos darnos cuenta que confirmamos los datos que las autoridades y que las investigaciones de estos temas han dicho, que la mayoría del abuso sexual es por parte de la familia y que regularmente después de víctima se volvieron victimarios y replican esta información y se genera también datos de codependencia entre los mismos adolescentes. Cada vez encontramos más relaciones entre adolescentes de noviazgo que se quieren quitar la vida. Leía una de las preguntas ahí que decían, bueno, es que un adolescente que dice que se va a quitar la vida porque lo dejó la novia, bueno, pues se está generando por esos datos de codependencia que se están generando a lo largo de estas relaciones que se van generando por las ausencias que están viviendo las y los adolescentes en esta situación. Y bueno, una violencia cultural que es más que nada una cultura de la violencia, ¿no? Estamos teniendo círculos y eso lo vemos, por ejemplo, con el crimen organizado, cómo cada vez más familias se están involucrando con la violencia en la sociedad. Y entonces esas violencias se están considerando como una cultura de la violencia porque se están replicando y ahora todo el sistema familiar está cumpliendo algún rol específico para determinar estas violencias. Y bueno, a manera de ir concluyendo para poder, agradeciéndoles que están desde muy temprano en esas jornadas, bueno, es un modelo de intervención muy eficaz. Hemos encontrado, por ejemplo, que los adolescentes, cuando pasan por que es el mundo de la adolescencia, no quitamos, y no voy a decirles, uy, solucionamos los grandes problemas, no, pero nos hemos encontrado que cuando el adolescente pasa por el mundo de la adolescencia, regularmente nos refiere que al día siguiente o a la mañana siguiente o después de un tiempo, deciden no entrar al consumo de drogas, por ejemplo. Adolescentes que empezaron desde los 13 años a vivir el mundo de la adolescencia, retrasaron el consumo. Si pensaban hacerlo a los 13 años, se retrasa el consumo hasta los 15 o 16 años. Y el retraso de la iniciación del consumo de drogas o incluso la actividad sexual, por ejemplo, en el de las drogas, y empiezan a los 15, 16 años, alrededor de los 20 a 22 años, ya los adultos jóvenes deciden alejarse de las adicciones. Mientras que si empieza el consumo desde los 13 años, son 25, 28 años y ya se perdieron en este consumo constante o tienen más prácticas de riesgo las y los adolescentes. Y también en la vida sexual, cuando hay una iniciación en la vida sexual a temprana edad, empiezan a tener pues factores de riesgo, como pueden llegar a ser este tipo de consumo de enfermedades de transmisión sexual, que no es casualidad que cada vez se están incrementando más las enfermedades de transmisión sexual derivadas de esta práctica desmedida por parte de las y los adolescentes. Y bueno, esto es básicamente, me encantaría tener ahora sí, bueno, como me presentaron, formo parte de Alfepsi desde hace ya muchos años. En estos momentos soy consejero alterno de la Unión Latinoamericana de Entidades de la Psicología, ULAPSI, que vamos a tener nuestro congreso en julio, si no mal recuerdo, en Brasil. En Alfepsi también tenemos nuestro congreso, también va a ser los dos en Brasil, tanto Alfepsi como ULAPSI. En nuestro Consejo Mexicano de Psicología vamos a tener congreso en abril del 2026, este año vamos a descansar. El Colegio Morelense de Psicología, del cual ahorita soy presidente, vamos a tener un congreso y están todos y todas invitadas. En 30 y 31 de mayo va a haber nuestro congreso
nacional y nuestro segundo foro estatal de psicología con la temática de la problemática de la formación y el ejercicio profesional de las y los psicólogos. Y bueno, como parte del colegio, nos formamos parte de la FENAPSIME, que por cierto, en el 2024 me entregaron el Premio Mexicano de Psicología en la modalidad de atención comunitaria. Y bueno, pues somos titulares del programa, los esperamos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, ya sea en www.911fm.com.mx o www.agoraconmigo.com. Y bueno, somos catedráticos también. Y aquí están los datos de contacto por si necesitan tener alguna información adicional. Y bueno, hasta aquí parte de la exposición y me encantaría si podemos empezar algún diálogo con nuestros amigos invitados. Gracias, doctor Samuel, por toda la información y pues abrimos un poquito esta participación para nuestras nuestros colegas conectados, si gustan levantar su mano, escribir en nuestro chat o bien en Facebook también observamos algunas preguntas. Tenemos la primera, doctor Samuel. No tenemos un referente, pero nos dice, mi pregunta es, ¿cómo sería que este modelo de intervención se puede llevar a otras entidades y escuelas, por ejemplo, en la Ciudad de México? Claro que sí, está totalmente abierto para los que así decidan, porque nada más necesitamos una carta de invitación. La idea es que trabajemos también con psicólogos y psicólogas de la zona que quieran participar, ¿no? Por ejemplo, tenemos psicólogos y psicólogas que nos han invitado en diferentes partes en la Ciudad de México. No sé por qué nunca hemos ido a la Ciudad de México, pero no nos han invitado. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Una carta de invitación. Con muchísimo gusto llegamos, instalamos. Si hay psicólogos de la zona, los capacitamos, porque la idea es que ellos se hagan cargo de los adolescentes de esa zona, ¿no? Porque no podemos hacerlo, nosotros solamente somos asesores. La cuota son cuotas de recuperación muy básicas, ¿no? Pues muy bajas para ayudar precisamente a que venga ese beneficio, ¿no? Mira, se le tiene aquí, gracias amigo Sergio, el doctor Sergio Cerda, dice felicidades, actualmente estoy capacitando a 40 docentes en una secundaria pública de la Ciudad de México. Mi pregunta es, ¿qué temas prioritarios consideras que debes impartir en este cuerpo docente? Bueno, hemos hablado sobre inteligencia emocional, sobre manejo y frustración de la adolescencia. Hay un tema que también hemos desarrollado nosotros que es un proyecto que hicimos, Escuela Feliz, que son modelos de escuela para enseñarles y darles capacitación sobre psicopatología del aprendizaje. Es muy importante que los y las docentes aprendan a identificar, no queremos que se hagan expertos en psicodiagnóstico, pero sí identificar cuáles son las problemáticas que se están presentando entre los adolescentes y que los docentes puedan hacer la canalización correspondiente. Eso es algo preponderante porque en toda la malla curricular de normales, de escuelas de pedagogía, o actualmente ya, porque hemos estado trabajando también para promover que se tengan en las escuelas psicopatología o que se identifiquen algunos sintomatología para que puedan ser canalizados, porque tenemos adolescentes que de repente, o niños y niñas que no fueron canalizados adecuadamente y que crecieron con niveles de frustración muy altos, ¿no? Ese es uno. Los 27 tipos de relaciones son los diferentes, son 27 tipos de sexualidad que tenemos, ¿no? Desde toda la comunidad LGTBIQ y más, que hay desde la sexual, bisexual, transexual, transvesti, lésbico, en fin, el heterosexual. Son 27 tipos no de relaciones, de tipos de sexualidad que existen y están reconocidos en este momento. Para Susana Cajiga, que hizo la pregunta. Concepción dice, mi pregunta sería que este modelo de intervención se puede llevar a otras. Sí, claro.
nada más invítenme y con muchísimo gusto, ¿no? Hacemos una cita, llevamos y hacemos todo lo necesario, ¿no? El software es aplicable en escuelas o de manera particular en consultorios, ¿se puede? Sí, yo de hecho estuve practicando para validar mis resultados. Los primeros ejercicios que hacía era aplicar una batería psicométrica y luego dejar al adolescente en la computadora. Y la verdad es que los resultados eran muy similares que me aparecían en la psicometría, pero sí hago la aclaración que se sugiere que se tome como un prediagnóstico y se valide con el tema con los adolescentes, ¿no? No sé si se me va alguna pregunta. Yo le apoyo, doctor, muchas Sí, gracias. gracias. Bueno, agradecemos el primer cuestionamiento a Concepción Ballesteros. Nos pedía si es posible saber a quién se dirige esa. Pues bueno, tenemos otros comentarios. Gracias, excelentes ponencias. Saludos desde Saltillo, de Elizabeth. Y tenemos aquí otra pregunta interesante en Facebook. Quizá nos pueda compartir, doctor. Por parte de Miriam Vázquez Barreto nos dice, ¿qué procesos terapéuticos ayudan a superar el abuso sexual en la adolescencia? Si nos comparte algún tipo de bibliografía para adolescentes y padres respecto a esta problemática y que nos pueda indicar cómo se podría capacitar de forma independiente en el software, porque también tenemos otra pregunta en donde nos dicen si es viable para consultorio terapéutico, doctor. Sí, claro, sí, con respecto al abuso sexual, tenemos que entender que el abuso sexual regularmente no se da en la adolescencia, se da en las infancias, pero que se sigue permaneciendo en la adolescencia y se da la manifestación. Hemos tenido casos, por ejemplo, alguna vez llegó un caso de un niño abusado sexualmente y que hay niños que son juegos, ¿no? Y que ellos lo consideran como juegos, llegan a consultorio, se reestructura la vida psicosexual del niño, como, bueno, pues saber qué etapa se encuentra y qué debe de conocer en ese momento como niño. El problema es cuando no lo dicen y entonces se empieza a desvirtuar, porque el niño empieza una vida sexual a muy temprana edad. Y aquí lo que tenemos que hacer es educación psicosexual. Hay varios videos, por ejemplo, es muy enriquecedor con niños y adolescentes también, buscar videos en YouTube, así, videos sobre abuso sexual, y planteen. Tuve un caso de un adolescente que supo que había sido abusado sexualmente por La Rosa de Guadalupe. Parece meme, pero no lo es. Realmente el adolescente estaba viendo la serie y decía, y empezó a llorar porque dice, es que eso que dicen ahí me pasó a mí. Y entonces, cuando llega a consulta conmigo, empezamos a trabajar sobre cómo era la percepción del abuso sexual y cómo tendría que ser una vida sexual sana en donde él quisiera. Y entonces, la reestructuración desde la conciencia del adolescente y ya en la vida adulta, también, porque si no se atiende, se convierte en ansiedad, y bueno, sabemos que la ansiedad es como Hydra, el monstruo de 1000 cabezas, que no logra restablecer. Ahora, ¿se puede a través del mundo de la adolescencia utilizarlo en computadoras, en consultorios? Sí, sí se puede, con muchísimo gusto. Solo es cuestión de que me contacten. Al final di mis datos de contacto, ¿no? Me encuentran en redes sociales. Ahorita creo que dentro de las partes más rápida es Samuel Islas Ramos, psicólogo certificado. Ahí me pueden encontrar y pueden, ahí vinculamos cómo les hago llegar la información. Si quieren que tengamos, si quieren adquirir, si quieren invitarme también, ¿a quién lo dirigen? A mí directamente, Samuel Islas Ramos. Para que busquemos, seguimos el diálogo en nuestras redes sociales y decirles que con muchísimo gusto vamos a poderlos apoyar. Si nos invitan a una secundaria, también trabajamos con secundarias, llegamos
Tenemos ya un equipo nosotros capacitado completamente en el mundo de la adolescencia y que esto nos permite poder capacitar a otros psicólogos, ¿no? Tenemos ahí un tiempo, capacitamos a los psicólogos de la zona y los dejamos que ustedes se vinculen con ellos, ¿no? Excelente, doctor, muchas gracias. Y pues varios comentarios hacían referencia a este dato que ya usted nos lo está otorgando. Y por último, nada más comentar o la pregunta relacionada si puede ser aplicado en primaria sexto grado. Sí, como les comentaba, tiene muy buena eficiencia a partir de cuarto grado de primaria, que es cuando empieza este despertar hormonal. Tiene eficiencia en quinto y sexto principalmente, pero su mayor eficiencia es secundaria, de primero a tercero de secundaria. Llega a funcionar también muy bien de primer semestre hasta cuarto semestre de bachillerato. Ahí encontramos su mayor eficiencia en estos periodos. Pero sí, sexto de primaria también llega a funcionar bastante bien. Excelente, doctor. Pues agradecidos estamos con su participación. También un comentario de la doctora Lucia Lourdes, donde nos dice que si es necesario que la escuela requiere que tenga un equipo de cómputo. Sí, eso sí es importantísimo. Todas las escuelas, y ya actualmente todas las escuelas deben de tener una sala, un aula de medios, que también entiendo que a veces tienen el software muy anticuado, pero no se preocupen, es empático con todos los software que hemos encontrado hasta este momento. Entonces, no pasa nada, sí se puede. Y con muchísimo gusto, veo que a Mexicali, a Baja California, con muchísimo gusto, nos vamos a Mexicali a trabajar un rato. Vale la pena irnos a solear por allá, ¿no? Sí, no, hemos estado en varios estados del país y la idea es seguir fomentando el trabajo del mundo de la adolescencia. Creo que es una metodología que ha sido muy empática para las y los adolescentes, porque en cuanto llegan y saben que estamos hablando el mismo idioma, porque el mundo de la adolescencia está así, ¿no? He hablado con algunas groserías, ¿no? Las primeras críticas que me hacían es que, pues es que dice groserías y tiene faltas de ortografía, ¿no? Y ya les explicamos teóricamente por qué son necesarias las faltas de ortografía, ¿por qué? Porque si no el adolescente simplemente no las considera, ¿no? Cuando es un lenguaje muy técnico, muy estructurado, no tratamos de escribirlo y redactarlo para el adolescente, por eso es que tiene todos estos errores. Gracias, doctor, por su excelente disertación y pues también agradecer todos los aportes relacionados con el modelo de intervención para adolescentes, el mundo de la adolescencia. Interesante este club padrísimo en la comunidad escolar y también el que usted nos permita destacar cuál es digamos que la relevancia entre esta interrelación escuela, padres de familia, personas capacitadas, etcétera, ¿no? Entonces, excelente aporte y pues estaremos listos para prepararnos en este software. Gracias, doctor, por su tiempo, su atención y dejo los micrófonos a la maestra Rosario o el doctor Murueta si gustan realizar algún comentario. Por mi parte es todo. Excelente tarde. Para comentarles que concluimos aquí la primera parte de esta interesante y exitosa jornada gracias a la participación de ustedes y de nuestros ponentes. Y nos vemos exactamente a las 3 de la tarde para continuar con otra interesante conferencia dictada por la maestra Jocelyn Reyes Fonseca. Disfruten mucho.